Si una persona tiene una buena conducta de pago, de tarjetas de crédito, de cualquier deuda que tenga, está prácticamente asegurado que va a ser un buen inquilino. Y hasta nos importa más eso que venga con un recibo de sueldo con una garantía propietaria. Cuando hace un edificio de 20.000 pisos, con el Airbnb vino a chocar con esa cultura de la persona. Yo me voy a Alemania, prefiero elegir entre 10 departamentos, la fotito, decir me queda más cerca del restaurante, aquí ir a un hotel, hacer el check-in, pagar 3 veces más el precio que estoy pagando. Durante muchos años vi que había más demanda que oferta. Hoy día vos pones un departamento de alquiler y tenés que esperar al inquilino. Amigas y amigos de Ladrillo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo debate sobre el mundo inmobiliario. Hoy alquileres temporarios, alquileres tradicionales, alquileres vacacionales. Vamos a hablar un poco sobre todos los tipos de alquileres que hay. Mesa completa, línea de 4, presento, saludo, le doy la bienvenida. Darío Rizzo, martillero, graduado en UCA desde 2007, fundador de Alternativa Propiedades. Tengo 1200 administraciones en Cava. Así es. ¿Más de 1200? Más de 1200 departamentos. Es un montón. ¿Explota el teléfono? No explota el teléfono. Explota el teléfono, sí, a veces nos damos abasto. ¿Cómo analizás el contexto? ¿Cómo ves los alquileres? ¿Cómo actualizamos un poco cómo están los alquileres en Argentina? Nosotros hacemos principalmente alquiler a mediano plazo, desde 3 meses hasta un año, y estamos focalizados en realidad en el nómada digital, estudiantes o cualquier persona que en realidad está buscando una vivienda flexible sin tantos costos de entrada. Hoy es un mito, la gente piensa que el alquiler amoblado es más caro que el alquiler sin muebles. Si vos te pones a fijar, cuando alquilás un departamento sin muebles, aparte de tener que comprar los muebles, mudarte, necesitas pagar garantía propietaria. Si es que no tenés que sacar un seguro de caución, depósito y demás. Los costos de ingreso a un alquiler a vivienda a veces son mucho más altos que un alquiler a mediano plazo, que vos podés ingresar pagando solamente el alquiler sin necesidad de tener una garantía propietaria y podés alquilar por los meses que quieras. Mucha gente, y más la gente joven hoy, está eligiendo este tipo de alquileres, ya que hoy quieren estar viviendo en Buenos Aires, mañana quieren estar viviendo en Madrid, y las necesidades cada día van cambiando, y nosotros creemos que es el futuro del alquiler. Bueno, gracias Pablo. Después, Darío, me vas a contar si esa diferencia de ingreso está trasladada al precio final, al precio mensual, o no, y por qué. Después te lo cuento. Pero quiero presentar a Daniel Brin, analista del mercado inmobiliario y fundador de Zipcode, creador de monitor inmobiliario con datos de oferta, precios, demanda. Nos decía José Luis en la previa, una computadora de datos, análisis y estadísticas. Bienvenido. Me interesan mucho los números, tengo una formación más de contador y en la pandemia empecé a hacer un montón de datitos que creo que sirven para analizar el mercado. Digamos, mi enfoque va más por el lado también, aparte de trabajar con temporarios. Nosotros somos una empresa que tiene 840 propiedades en venta y asesoramos a muchas personas a invertir. Y está la pregunta que si querés después vamos desgranando entre todos de compro un tradicional y lo alquilo, sí, compro un temporario y lo alquilo, en qué zona me sirve más, qué rinde más, qué rinde menos. O sea, ese es mi enfoque por ahí para poder ayudar a esta conversación, ¿no? Quiero que me cuentes qué conviene. Que me cuentes a mí, el que está del otro lado de la pantalla, qué conviene hoy en Argentina. Si temporal, si vacacional, si ¿empezamos? tradicional. Lo quiero presentar antes a Pablo Lai, corredor inmobiliario, fundador de la red Bed & Breakfast para estudiantes en los 90. Desde 1998 dirige BIT Argentina, primera agencia de alquiler temporario en el país. ¿Es así? Empezamos a hacer alquileres temporarios cuando no existía la actividad prácticamente, cuando los alquileres aquí eran de largo plazo, departamentos de temporada como se hace en la costa argentina, no había ni sábanas, ni toallas, ni ningún equipamiento. Y empezamos a establecer lo que se denomina el precio paquete, lo que se denomina hoy día un estándar de calidad de los departamentos hacia lo que sería una hotelería de 4 estrellas. Y bueno, vivimos toda lo que se llamaba la etapa de oro del alquiler temporario, que viene desde el 2004 al 2014. Luego con el encarecimiento en dólares de la Argentina disminuyó bastante la cantidad de turistas que han venido. Ahora, como decía acá mi colega, predominan más los alquileres de 3, 6 meses, un año, los mismos departamentos amoblados que eran antes alquilados en forma de corto plazo, como se producen grandes cantidades, de tiempos vacantes, eso hace que la rentabilidad disminuya. Muchos dueños optan por alquileres más de mediano o largo plazo para evitarse básicamente esas vacancias que hacen que en el promedio no les rinda el alquiler. Vamos de a poco, porque me dejaste un montón de títulos. Quiero arrancar por esa partecita que me decías vos. Hoy la Argentina está cara. Hay menos turistas, viene menos gente del exterior. ¿Cuál es el público de este tipo de alquileres? Como para que cada uno me cuente su experiencia. Bueno, yo lo que te puedo decir es la realidad que vivimos todos nosotros
cuando por ahí viajamos a otro país y pagamos precios más baratos en el cotidiano de lo que pagamos acá en dólares. Y a su vez hay otros factores que tienen que ver con, en otros momentos, por ejemplo en el 2010, había una cantidad de turismo brasilero que hoy no existe. Hoy día, yo no sé si es el caso de ustedes, pero nosotros trabajamos mucho con público ruso, ucraniano, gente con nómadas digitales, gente que elige venir a la Argentina por otras cuestiones que no es el diferencial de valor. No es que vienen porque es barato, sino que vienen por otras cuestiones. Es muy fuerte el público que viene por tango, es muy fuerte el público que viene porque tiene algún tipo de relación afectiva con la Argentina. ¿Coinciden en eso? ¿Bajó quizás o cambió? Es estacional de acuerdo a cómo está el dólar, a cómo está también la realidad del país. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, que no pasaba los últimos años, es que estamos teniendo más ejecutivos. Entonces los departamentos premium cada vez tienen más demanda. Nos ingresa un departamento en Puerto Madero y se alquilan el día. Y antes no pasaba. Entonces, lo que cambió es la estacionalidad del tipo de cliente que está alquilando. Si bien antes había mucho más estudiantes, como muy bien él decía, brasileños, teníamos un montón de brasileños que hoy no están viniendo tanto porque el cambio no les está dando. Antes, con los que les salía a pagar la universidad en Brasil, acá se pagaban la universidad y encima vivían, claro, y bueno, y hacían experiencia en otro país y tenían también la posibilidad, los que vienen a estudiar medicina, de tener, digamos, cuando hacen las prácticas pagas, ¿no? Que no lo tenían en Brasil. Entonces había como muchos beneficios de estudiar acá. El dato fáctico hoy es que en realidad desde antes de la pandemia tenemos cerca de 240.000 personas por mes que venían a Buenos Aires, no residentes. Hoy son 120.000, o sea, se acortó a la mitad. Y hay casi 4 turistas por cada temporario y plaza de hotel que hoy tenés en Buenos Aires. Entonces, hay una puja por esas plazas, pero se redujo a la mitad. Económicamente sí, estamos más caros, de alguna manera. Hoy somos una alternativa, también es una alternativa Montevideo, Brasil, Lima, Paraguay también. Entonces, en realidad, en cantidad de visitantes extranjeros, hoy tenemos la mitad casi. Pero sí hay muchas. Nosotros tenemos también, estamos viendo el tránsito de visitas en el sitio web y sí estamos teniendo, por ejemplo, muchas visitas de Estados Unidos y también gente que está alquilando de Estados Unidos desde Europa, mismo de España, que antes no lo teníamos. Y hay mucha gente que está apostando que el país crezca y bueno, y pensando en invertir en Argentina y vienen y alquilan departamentos más caros que antes no pasaba. Hubo un auge en un momento, él decía, época dorada, ¿no? Haciendo referencia, repetime, Pablo, 2004, 2014. Diría del 2004 al 2014 fue una época que también, a ver, el alquiler temporario de alguna manera en esa época trabajaba con el excedente que no llegaban a cubrir los hoteles. A eso iba, el Claro. auge de Airbnb Claro. y cómo cambia también con el DNU, ¿no? Con la ley de alquileres. Y sí, el DNU como que de alguna manera liberó el mercado de alquileres y dio más, digamos, un marco más realista a lo que propietarios e inquilinos desean, ¿no? ¿Cómo impactó el decreto nacional? Cuando se baja la ley de alquileres. Cuando se baja la ley de alquileres, bueno, por suerte empezaron a haber más propiedades en el mercado de alquiler tradicional, entonces muchos propietarios migraron departamentos que principalmente tenían en Airbnb, en alquiler tradicional, y ahí en el medio también hubo esto de decir, bueno, puedo alquilarlo por un año, entonces mucha gente no sacaba los muebles y decidía hacer el alquiler a mediano plazo, y de ahí fue que cada vez más propietarios se dieron cuenta que este tipo de alquiler es más rentable que tal vez sacar los muebles, alquilarlo a 2 años, porque lo bueno que tiene el alquiler a mediano plazo es la actualización. Vos cada 6 meses, cada año, podés cambiar el precio de acuerdo a lo que convenga. Por ejemplo, hoy si alquilás tradicional, por 2 años tenés que pactar el tipo de aumento. Si va a ser en dólares, si va a ser, por ejemplo, con el IPC o con el ICL. Y después, la realidad del país todos los meses cambian. Hoy te conviene hacer en dólares, ayer te convenía hacerlo en pesos con ICL. ¿A quién le conviene? ¿Al propietario o al inquilino? Bueno, ¿O a los dos? Al inversor, depende para qué lado. Hay veces que el inquilino decía, no, yo quiero el contrato en pesos con aumento al ICL porque me conviene. Y resultó ser que terminó siendo más caro eso que el dólar. Entonces, tanto como el inquilino y el propietario le conviene cada 6 meses, cada año, ver cuáles son las condiciones más favorables y tratar de renegociar el precio, ¿no? Porque obviamente el propietario, si tiene un buen inquilino, no lo quiere perder y siempre va a priorizar hacer un buen acuerdo con el inquilino actual. Creo que el decreto fue sano, porque realmente volvió a dar la posibilidad de que las personas pauten las condiciones entre Totalmente. ellos. Cuando se sacó el decreto habían 5.000 propiedades en alquiler tradicional en Capital. Fíjate que en Capital estamos
3 millones de personas dando vuelta todo el día, 5.000 nada más. Ahora tenés 19.000, o sea, es un montón, casi se cuadruplicó. Y los Airbnb, que eran 27.000, ahora son 20. Creo que lo que generó el DNU es liberar de vuelta que todos podamos poner esas condiciones. Porque yo también hago alquileres tradicionales. Y hoy te pasa que vos alquilás un monoambiente acá en Palermo y lo pones en alquiler. Y por ahí te consultan 4 o 5 y hay algunos que no vienen a la visita. En la época de la ley de alquileres, era una cola de 20 pibes en la puerta tratando de alquilar un monoambiente. Y no te ponían ni las condiciones, hacías lo que querías. ¿Por qué crees que pasó eso? Y porque de alguna manera al aumentar la oferta por 4, hoy vos querés alquilar un 3 ambientes y tenés 4 alternativas, antes tenías una. ¿Me entendés? Entonces realmente lo que generó es que haya más oferta, los chicos puedan elegir un poquito más, puedan ver cuál le conviene más o cuál le conviene menos. O sea, es más oferta. Hoy tenés mucho más alquiler para que un inquilino pueda tomar. ¿Y la demanda bajó o aumentó la demanda de alquileres? No, la demanda suele ser en alquileres tradicionales bastante estable, en realidad. Siempre es parecido. Podés tener oleadas, como podemos decir, de chicos que vengan a alquilar más tradicional por la época de estudios o por personas que vienen de afuera por turismo más largo, o hasta lo que yo llamo a veces algunos distritos de salud cerca de los hospitales, viste que tenés temporarios ahí que se alquilan un montón para personas que vienen a hacerse un tratamiento. Claro. Pero es bastante estable realmente la demanda. Después hay una nueva ley, no sé si están al tanto, que es una ley que ya estaba, pero sí está entrando en vigencia y supuestamente es a partir de este mes, que es que todas las propiedades de alquiler temporario menor a 3 meses tienen que estar registradas y tienen que pagar $1.50 diario, básicamente que es lo mismo que paga el hotel, a toda persona que sea mayor de 18 años y sea extranjera. Entonces, los propietarios tienen que ir, registrar las propiedades y a partir de ese momento tienen un número y con ese número ya supuestamente a partir de este mes es obligatorio, tanto en Airbnb como en Booking, que ese número esté en los portales. Pero no sé si está, no tengo idea, pero supuestamente se implementó este mes. Nosotros no estamos alcanzados porque hacemos alquileres de 3 meses en adelante. Pero todo el que hace 3 meses... Encontraste la vuelta entonces. Siempre lo hicimos así nosotros. Daniel nos decía, vino a sanar, ¿no? El decreto, el DNU. Quizás era insana la ley de alquileres. ¿Era complicado trabajar con la ley de alquileres? A ver, convengamos que entre inquilinos y propietarios hay intereses contrapuestos y cuando vos estás frente a una situación donde encima aparece un tercero que te está imponiendo reglas que no van ni en línea con los intereses del propietario ni en línea con los intereses del inquilino, es como que, bueno, mejor que ese tercero o se aparte o tome conciencia de cuál es la realidad del mercado. Para mí, en este punto, hoy día la situación tiene más que ver con cómo juegan los actores del mercado, cómo juegan los propietarios, cómo juegan las agencias, cómo juegan las inmobiliarias. Y el público, de alguna manera, siempre hay un público, como yo te decía anteriormente, que siempre elige la Argentina por distintos motivos. Otra cosa que es para mencionar, que muchos alquileres de largo plazo hoy día son alquileres amoblados de largo plazo, o sea, se han reducido muchísimo las mudanzas de muebles porque también el propietario toma conciencia que prefiere por ahí tener el departamento amoblado y no andar con el tema de las mudanzas, con todo el deterioro que implica sobre la propiedad. Entonces lo que sí hay, yo noto, no sé si mis colegas también lo notan, que hay una reducción de la oferta de los departamentos sin muebles. O sea, en realidad hoy apareció el alquiler temporario, amoblado de largo plazo, como digamos lo que más estoy notando como la novedad del mercado de los últimos años. Hay un tema con el amoblamiento. Muy pocos propietarios entienden que amoblar un departamento es una inversión y muchos piensan que es un gasto en vez de una inversión. Entonces, los pocos propietarios que hacen una real inversión en el amoblamiento obtienen una rentabilidad muy superior a un propietario que lo amuebla simple o pone a muebles que le sobraron de otra casa. Y en su experiencia, ¿cómo es el inquilino temporal o tradicional con un inmueble amoblado? ¿Es cuidadoso? ¿No es cuidadoso? ¿El sillón no sirve más? Si la propiedad está bien amoblada, cuanto mejor esté amoblada la propiedad y con muebles de más calidad, el inquilino va a ser más cuidadoso. Si vos entras a un departamento que el sillón está en mal estado, no lo vas a cuidar. Correcto. Y hay muchos trucos ahí en realidad en elegir el amoblamiento correcto que puedas reemplazar o que sea más duradero. ¿Se entiende? Como dice él, si de alguna manera vos el amoblamiento lo haces con un rejunte de lo que le quedó de la casa de la abuela, exacto. Viste, el tío puso una mesa Mascardi de plástico y el tipo que entra a vivirlo te dice, tranqui, viste, no lo cuida tanto. En cambio, si está bien amoblado y son cosas que vos podés reemplazar,
a veces hay un punto de equilibrio entre la silla de súper diseño y una silla que esté muy buena, que te dure mucho más y que vos la puedas reemplazar en 10 minutos. Y que la propiedad sea vivible, ¿no? Porque Claro. el secreto está en que hay muchos propietarios que en realidad vivieron en esas propiedades y luego las alquilan. Y esas son las propiedades que están obviamente mejor amobladas porque sí cumplen con las necesidades de una persona que vive ahí. Y es increíble como a veces pasa con departamentos que por ahí son más baratos que otros, pero por tener mejores muebles son más rentables. Entonces decís, al final, si hago una inversión en muebles, termino ganando más dinero en cuanto a inversión rentabilidad. Yo siempre digo que si invito un médico y un kinesiólogo a la mesa, el médico me va a recomendar curarme. Y claro, Y obvio. o operarme el cirujano y el kinesiólogo no, para mí te Con tenés 10 que sesiones lo recuperar. arreglamos. Ustedes me convencen del alquiler temporario, es tentador. Vamos directamente a los números, trazamos un paralelismo en un dos ambientes, por ejemplo, en Caballito. Estamos en el barrio de Caballito, un dos ambientes en el barrio de Caballito de 45-50 metros. ¿Qué precio tiene promedio hoy de alquiler? Estamos hablando de 800.000 pesos. Sí, más o menos. Y en Más. 3 ambientes son 800.000 pesos. Para un tradicional. ¿Hacemos ¿Sí? un paralelismo de un alquiler temporario con un alquiler Bueno, tradicional? acá hay algo que hay que remarcar, que la gente cuando hace una búsqueda de un alquiler amoblado o un alquiler tradicional no sabe que en el alquiler tradicional no se incluye nada. Claro, Hay que tenés pagar las absolutamente expensas. todo. Y en el alquiler amoblado el propietario paga las expensas, si mañana aumentan las paga el propietario, si mañana aumenta el internet lo paga el propietario. La luz es con un tope de consumo, obviamente, porque bueno, como están las cosas hay que poner un tope de consumo, antes no era así, pero al final si vos haces las cuentas decís, wow, no tengo que comprar los muebles, no tengo que pagar las expensas, si aumentas no es mi problema y yo ya tengo el precio fijo pactado por 6 o por un año. El foco no está en el precio, sino en la comodidad, ¿no? Quizás. Claro, exacto. En que no tenga tantos gastos más, en no sumar al paquete. Es como decir, ¿el paquete cuánto sale del tradicional? Y el alquiler más las expensas. Las expensas se mueven y el inquilino no tiene previsibilidad. En cambio, por ahí alquila un temporario y dice, mira, me sale 850.000 pesos y punto. No pago ni internet, no pago ni expensa, el paquete completo. Entonces eso da más certeza también a la persona que alquila. Bueno, Y si por ma- el lado del inquilino, entonces la tranquilidad y la comodidad del conjunto, ¿no? Del pack completo o cuando uno saca un viaje al exterior. Exacto, lo mismo. El paquete. Vamos al propietario. El propietario es básicamente la tranquilidad de saber que las expensas, el ABL, el agua, que son cosas donde pueden entrar en cierta morosidad, van a estar cubiertas porque están incluidas dentro del paquete. Entonces, como que también para el propietario, la única contra que tiene el precio paquete es que el precio publicado es más alto que si le sacas todos los gastos. Entonces, frente a una primera mirada, aparentemente es más caro, pero no. Si vos haces el desagregado de todo lo que incluye ese precio paquete, por ahí es más barato que si le sacás todos los valores y los pones el alquiler por un lado y todos los gastos por otro. Vamos a los números concretos, seguimos con el departamento en Caballito. ¿Cuánto sale amoblar un departamento en Caballito de las características que estamos hablando? 10. ¿Cuánto sale? Mira, 10 dólares. yo creo que dependiendo y si sos inteligente, entre 5 y podría ser 8 o 9 mil dólares podría llegar a salir. Más que eso no. 8.000 dólares amoblar un departamento en Caballito. ¿Cuál sería la diferencia de rentabilidad que yo obtendría como propietario alquilando un departamento? Con la lamparita colgando, vacío directamente o Bueno, amoblado. es entre un 15 y un 50% más dependiendo de qué departamento compraste, cuánto paga de expensas, porque hay departamentos que por ahí, si vos haces el cálculo, no es rentable porque las expensas son muy altas. También cómo es la unidad, ¿no? Que cuántos ambientes, como vos bien dijiste. Yo, por ejemplo, si alguien viene con el dinero para hacer una inversión, siempre aconsejo un 3 ambientes. Son mucho más rentables, hay poca oferta, entonces al haber poca oferta, los pocos departamentos que salen en alquiler de 3 ambientes tienen un valor muy Ahí- superior en cuanto a metro cuadrado que un 2 ambientes. Ahí estamos demoliendo un mito, ¿no? El famoso mito de comprate un monoambiente, ponelo como alquiler temporario y vas a ganar un montón de plata. Hoy el producto que más funciona es el departamento grande. De vuelta, él decía, el tipo de departamento, el amoblamiento que tiene, las características, las facilidades que tiene, si tiene alguna amenity, la ubicación. O sea, es recontra importante. Vos me decís, no, mira Daniel, voy a poner 3 ambientes de temporario en Devoto. Y Sí. es difícil, ¿viste? ¿Está cerca de las facultades? No. ¿Está cerca de los hospitales? No. ¿Cualquier zona ¿Está es cerca de la apta? parte ¿Cualquier turística? zona es apta? Fue Hoy el cambiando 50% de los Airbnb que hay están o en Recoleta o en Palermo. Hoy tenés 20.000 Airbnb en Capital, 10.000 son esos dos barrios, de Claro. 48 barrios de Capital. Entonces,
Está saturado también, porque tenés a veces hasta 10 temporarios por manzana, pero es el lugar donde viene un turista afuera, viene un chico del interior, amigo mío, de La Pampa, me dice, Dani, quiero un departamento. Y andate por Santa Fe. Pompeya te conviene. Claro, vos le decís, no, andate al New Chacarita. Y no, el flaco te dice, quiero un lugar donde mi hijo vaya y estudie y se tome un bondi, ¿viste? Y llegue rápido a la universidad. Pero es increíble Chacarita, cómo tiene demanda ahora. También el precio de valor metro cuadrado en Chacarita aumentó un montón. Y lo mismo que nadie se imagina, por ejemplo, Belgrano hoy, nosotros tenemos un montón de pedidos en Belgrano por todas las universidades que hay. Es increíble, una propiedad en Belgrano nos ingresa se alquila enseguida. Ese distrito tecnológico nuevo que se está haciendo. ¿viste? Vamos a los márgenes. Mi viejo, mi abuelo me decía históricamente el 5%, si a vos te deja el 5% anual de rentabilidad, tenés el valor de la propiedad, si te deja más, está bien, si te deja menos. ¿Es así? ¿Sigue siendo así? ¿Y cómo es en los temporarios? ¿Los comparamos? Vamos con el tradicional. Dale, y vamos a la ley de alquileres. Me gusta. En la época de la ley de alquileres, un tradicional te rendía el 2%, una miseria. Una locura. ¿Cómo yo remaba para que un pibe del campo que liquidó la soja me pusiera $100.000 a comprar un monoambiente? Imposible. Hoy te rinde entre un 5 y un 6%. De vuelta, en ese 6% es lo que vos te llevas y no tenés que pagar expensas porque la paga el inquilino. Yo siempre digo, el tradicional es más un plazo fijo, si elegís bien el inquilino. El temporario es más un kiosco porque entra y sale el turista. ¿Se entiende? Pero hoy te está dando entre un 5 y un 6% versus el 2% que te daba en la época de la ley de alquiler. O sea, vino bien, está empujando a que la gente invierta de vuelta porque le está dando el histórico del 5% que si vos decía tu abuelo. Nosotros tenemos propiedades que están rindiendo entre un 8 y un 9%. ¿Es un montón, Pablo? Es un montón. Sí, bueno, lo que mi mente se detuvo en la cantidad de departamentos que hay y de qué dimensiones. Cuando empezó el alquiler temporario, empezó prácticamente al mismo tiempo que la gente recuperaba el corralito. No sé si se acuerdan de aquellas épocas. La gran mayoría compraba departamentos monoambientes o de un ambiente. Y se saturó el mercado porque prácticamente no existían alquileres de departamentos de más de 2 ambientes o de un dormitorio. Con lo cual, la escasez de los departamentos de más de 2 dormitorios o 3 dormitorios hace que hoy día sea lo más conveniente porque lo que más se ha construido en los últimos 15 a 20 años han sido monoambientes, departamentos de un ambiente. Entonces los departamentos grandes que antes eran... La gente le escapaba, pero era la norma porque eran donde vivían las familias, ahora volvieron a ser una necesidad. La rentabilidad, yo creo que lo que dicen mis colegas es más o menos acertado. Hay departamentos que tienen una rentabilidad, digamos, de 4 o 5% anual y hay otros que podés tener una rentabilidad del 10% anual. Generalmente las unidades cuando están más caras, o sea, más premium, o sea, Puerto Madero y demás, tenés una alta rentabilidad porque, bueno, como decíamos previamente, los departamentos cuanto más de lujo son, atraen un público de mayor poder. Voy a hacer un parate ahí, porque hubo voces divididas con respecto a eso, que quizás recomendaban la zona sur de la capital federal u otros sectores de la capital federal, donde la rentabilidad, en comparación al precio, digamos, la rentabilidad anual, se agrandaba mucho más. Sí. Claro, pero vos estás viendo una foto muy estacional, porque vos podés decir, sí, yo compro en Pompeya, un departamento 3 ambientes por $50.000. Y después lo tenés que alquilar. ¿Cuándo se va a revalorizar Pompeya? Primero se va a revalorizar Belgrano, Núñez, Palermo, Recoleta, donde todos estos chicos que estamos hablando quieren vivir. El y después al final... la capitalización. Y sí, el negocio al final... Por ahí vos me decís, sí, claro, entre Pompeya y Caballito, capaz que le saco $100.000 de diferencia y en Pompeya es mucho más rentabilidad. Pero es medio una cuenta engañosa, porque con el tiempo el departamento de un barrio más consolidado se va a aumentar mucho más en valor que esos barrios que son bordes, viste, de capital todavía. Cuando haces una inversión inmobiliaria tenés que tener en cuenta 2 variables de rentabilidad. Uno que es la valorización y otro que es la rentabilidad por alquileres. Ahí vamos. Y también, por ejemplo, hoy, dependiendo del momento en el que estamos, bueno, es lo que conviene comprar, ¿no? Hoy yo considero que conviene comprar propiedades que sean usadas, que sean para remodelar, en zonas up and coming, como puede ser Colegiales, como puede ser también Chacarita. Todas estas zonas que en unos años seguramente se van a poner mucho más caras. Si yo compro un departamento en un edificio que está más o menos en condiciones y que tenga una posible remodelación, seguramente vas a hacer un upgrade en valor de precio entre un 20 y un 30% más del precio que lo compraste, más una rentabilidad que te puede llegar a dejar entre un 9 y un 10%. Exactamente. Es todo lo que derrama, ¿viste? Vos decís, Palermo va para el lado de Chacarita, Belgrano va para el lado de Colegiales, Saavedra, Coglan.
son los lugares, los spots que están viendo todos los desarrolladores, porque siempre hay un dicho que dice que lo primero que se dejó de fabricar en la tierra es la tierra, o sea, no tenés más terreno en Recoleta. Bueno, ¿a dónde vamos? Bueno, a los bordecitos, ¿cómo van derramando? Y a medida que hay un poco más de conectividad, de subte, de Metrobús, que se va acomodando toda esa parte, hasta inclusive Juan B. Justo se hace un lugar donde hay mucho desarrollo. Hay que apuntar ahí. Voy a la pregunta, ¿cómo empezamos? ¿Conviene hoy? Me van a decir todos que sí, ya sé. No, yo si querés, te la pico y la aplicamos, pero no tengo problema. Hoy comprar un departamento para poner en alquiler, y si lo pongo en alquiler, ¿tradicional o busco una alternativa temporaria? Bueno, déjame responderte. Acá hay dos factores. Un factor es cuánto me rinde el alquiler, pero el otro factor es cuánto se valoriza a lo largo del tiempo. O sea, vos no podés pensar solamente en la inversión, en cuánto me va a rendir porque lo alquilo este año. Bueno, ¿y cuánto se va a valorizar esa propiedad de aquí a 5 años? Ese es otro factor que tenés que tener en cuenta a la hora de invertir, porque si pensás solamente en la rentabilidad del alquiler que vas a tener, es como que no tenés en cuenta que la propiedad va subiendo y va tendiendo a subir a lo largo del tiempo. Y también lo que cambia es la tendencia. Nosotros cuando empezamos alquiler temporario, la gente que compraba la guía Lonely Planet y quería ir a San Telmo, y quería ir a San Telmo, una locura. Y quería ir a San Telmo y quería ir a Recoleta. Y no existía Palermo, y mucho menos existía Belgrano. Enseguida me contás por qué. Y mucho menos existía Núñez. Y la gente hoy alquila en Núñez, alquila en Colegiales, barrios que originalmente no existían. Y diría que San Telmo prácticamente quedó a la retaguardia de las preferencias. Y hay otro factor que no hemos mencionado, pero que es muy importante a la hora de la elección, que es el tema de la seguridad. Los barrios más seguros tienden a ser los más elegidos. Volvemos a la pregunta que hiciste vos. Yo te diría, comprate un 3 ambientes en una buena ubicación y probá. Primero, alquiler temporario. Sí, amueblalo, que creo que te va a funcionar. Hay lugares de Palermo y Recoleta que son... y no te falla nunca. ¿Me entendés? Cerca de lugares gastronómicos, cerca de Avenida Santa Fe, cerca de los hospitales, todo el distrito salud, que le llamo yo, toda la zona del hospital alemán, por ahí. Vos tenés un buen 3 ambientes ahí, en un edificio noble, lo remodelaste, lo amueblaste, te va a resultar un muy buen negocio como temporario. Si vos me decís, bueno, mañana, porque hay cosas que dependen de nosotros, que es hacer esto bien, pero después hay cosas que no dependen de nosotros, como por ejemplo el dólar. El dólar queda planchado 3 años, no viene nadie acá a Argentina, porque vamos a ser ultra caros. Bueno, y capaz que te conviene switchar a la parte tradicional o alquiler por mes para un argentino. Entonces, ¿qué depende de vos? Elegir un buen lugar, elegir un buen departamento, optimizar eso, optimizar temas de servicios. Si vos podés tener agua caliente central, ponele, y no tenés el calefón viejo de los 80 en tu departamento, que lo tenés que arreglar, ya son pequeños truquitos que hacen que tu rentabilidad mejor, pero tenés que estar muy acostumbrado a ese negocio, ¿me entendés? Es increíble como la zona de Palermo, bueno, tiene tantos matices y hay zonas y cuadras y calles que son muy buenas y que todavía tienen para crecer. Por ejemplo, toda la zona cerca de la UP, donde está Mario Bravo, lo que sería el Palermo Viejo, antes de llegar a Palermo Sojo, entre Barrio Norte y sería Scalabrini Ortiz y Santa Fe y Córdoba. Ese cuadrado todavía tiene mucho para crecer, es una zona muy buena que hoy un extranjero por ahí paga lo mismo alquilar ahí que alquilar, por ejemplo, en Salguero y Cabello, que es una zona de Palermo muy cara, y en realidad la inversión termina siendo hasta un 50% menos que comprar en esa zona, y la rentabilidad o sea, lo puedes alquilar lo mismo, la rentabilidad va a ser superior. Daniel habló del dólar planchado hace un año prácticamente. Sí. Dólar planchado, ¿cómo afecta o cómo impacta directamente en el negocio de los alquileres? ¿Conviene hoy hacer un contrato en dólares siendo propietario o siendo inquilino? ¿O es arriesgado? No. Es una tómbola, ¿no? No saben. Son cosas que no dependen de uno. ¿Qué va a pasar en octubre, entre 2 semanas? No tengo ni idea. O sea, ya está. No sé cómo vamos a arrancar. Yo lo que digo es, depende también del público y cómo se sienta cómodo el inquilino. Yo tengo inquilinos, tenemos inquilinos que son personas que trabajan para el exterior y cobran en dólares. Si ellos se sienten cómodos con hacer un contrato en dólares y vos lo ves y es un buen inquilino, apuntemos también a seleccionar bien a las personas que viven adentro de los departamentos, porque ahí te aseguran la mitad del negocio. De que vivan bien, que no te lo destruyan, que estés bien cubierto frente a algún evento, que es otro tema que también podemos hablar. Creo que depende muy bien de la política que vos definas de inmobiliaria para recomendarle al propietario qué es lo que más rentabilidad le va a dar. ¿Sí? ¿El riesgo es el mismo? ¿De elegir un mal inquilino para el propietario en un alquiler temporal? No, hay un gran secreto. Claro. Que hay mucha gente que no sabe. En el alquiler a mediano plazo, sí, que es un contrato con finalidad específica, se pone una cláusula en donde se pone un segundo... o sea, la persona que está alquilando ese departamento es su segunda vivienda. Y en el contrato nosotros ponemos
el domicilio de vivienda, o sea que la persona en realidad declara que en donde está alquilando no es su domicilio de vivienda. Para un desalojo. Para un así. desalojo, Sí, en realidad totalmente. la persona tiene supuestamente donde vivir, ¿no? Porque este es un alquiler secundario. ¿Les pasa? ¿Es frecuente en la Argentina hoy? Yo ¿Hay en- desalojos? ¿Hay mira, todavía gente que se atrinchera a una En propiedad? 10.000 alquileres que hemos hecho no hemos tenido un solo ocupa. Toco madera, pero en realidad yo creo que tiene que ver mucho con el tema de apuntar al público extranjero, la garantía que se le pide con tarjeta de crédito, o sea, ya estás perfilando a un tipo de cliente que en principio no sería la persona que busca ocupar departamentos. Nosotros en ese sentido creemos que por el perfil de cliente al que estamos apuntando, por el perfil de propiedades que tenemos, obviamente han sucedido situaciones en las que Claro. en los alquileres de largo plazo por ahí a alguna persona se le cayó un contrato y te está pidiendo pista porque necesita, pero bueno, son cosas muy puntuales, no es la situación del ocupa que dice, bueno, es mi derecho, vengan a buscarme y no me sacan de acá. Hay otra cosa muy clave también A que no ver. se sabe, que es el veraz inmobiliario, que gracias a la tecnología y que estamos avanzando y que estamos mirando al primer mundo, por A eso ejemplo, iba. en Estados Unidos, vos cuando alquilás una propiedad, lo Sí. más importante es tu crédito, ¿no? En qué porcentaje está y en qué puntuación lo tenés. Entonces, hoy por hoy, Veraz sacó un Veraz que se llama Inmobiliario, que también tenemos el mismo score con los mismos números que funcionan en Estados Unidos. Entonces, hoy, si una persona tiene una buena conducta de pago, de tarjetas de crédito, de cualquier deuda que tenga, está prácticamente asegurado que va a ser un buen inquilino. Y Está. es tal cual. Nosotros, Está. si la persona tiene Exacto. buen Veraz, le alquilamos sin ningún problema y hasta nos importa más eso que venga con un recibo de sueldo con una garantía propietaria. Está de moda ahora o está el término super scoring, ¿no? Sí. Para calificar en un crédito hipotecario que se hace en el Banco Nación y más. ¿Cuál es el scoring o cuáles son los requisitos que una persona debe tener sí o sí para ser aceptada? Ustedes cumplen la función de elegir. Muchas veces Ujú, prejuzgan, exacto, ese trabajo muchas profesional veces que le hacemos. pifiarán, o otras veces la mayoría acertarán. Pero ¿dónde está la mirada? Bueno, él dice en el Veraz. ¿Ven la cara? ¿Ven la imagen? ¿Ven Haces cómo se un- viste? ¿Ven Hay la algo familia? intuitivo, puede ser, y también un trabajo Pero lo bueno profesional. del Veraz es que son bienvenidos los argentinos y Ujú. no solo apuntamos extranjeros y que en realidad nosotros nos pasó este mes, el último mes de agosto, que el 62% de la gente que nos alquiló fueron argentinos locales y principalmente gente joven que eligen esto como una solución a la vivienda y decir, bueno, quiero estudiar hoy medicina, voy a alquilar el departamento en esta zona, por ahí el año que viene quiero cambiar la carrera y me mudo, por ejemplo, a Belgrano o me voy a estudiar al exterior. Entonces, eligen este tipo de alquiler y gracias a que está esta tecnología nueva, nosotros podemos alquilar sin problema un argentino y saber que va a ser un buen inquilino, ¿no? Y que este tipo de alquiler es para todo el mundo y no solo para extranjeros. Y es muy importante el plazo que vos le das al alquiler que estás dando. Si vos haces un Airbnb en donde vos podés alquilar por una noche, entrás y salís, es complicado, porque vos no lo ves a veces. Entra, alquila por la plataforma, va, pone el código del departamento. Entonces, eso no es una práctica que hoy yo te diga te recomienda mucho si vos querés no tener problemas, porque hay millones de anécdotas, tenés para hacer una serie con las cosas que Por pasan supuesto. con las personas que alquilan un viernes y se van el sábado. Si vos podés apuntar a un público en donde te alquile por lo menos por un mes completo, ya vas a tener otra zaranda, otro filtro de quién es esa persona. El que te alquile por la plataforma y ni lo conoces, poner tu patrimonio sobre esa persona que no conoces, aunque sea por 24 horas, puede ser muy riesgoso, realmente. Ahora, la competencia, ¿es clara entre temporales y tradicionales, entre Airbnb o falta regulación todavía o falta una cuestión de alguna regla? No me digas ¿Cuál es- regulación, no, sacame todo eso. diferencia? No, ¿Cuál por es favor. ¿Cuál es la diferencia entre un alquiler tradicional de largo plazo y un temporario? Bueno, tenemos a Pablo, a Darío. ¿Cuál y- es la diferencia? El tiempo del alquiler. Claro. Estamos alquilando el mismo producto. La única diferencia es por cuánto tiempo lo alquilás. Entonces, ¿por qué vas a poner una regulación restrictiva sobre un tipo de alquiler por sobre el otro cuando en realidad estamos haciendo prácticamente lo mismo? Es más, un alquiler de 2 años, la persona rescinde el contrato a los 2 meses y automáticamente se transformó en ¿Lo temporario. decimos o no lo decimos? Hay mucho lobby, en realidad, del rubro hotelero contra el Airbnb, porque claramente cuando hacen un edificio de 20.000 pisos, el Airbnb vino a chocar con esa cultura de la persona. Yo me voy a Alemania con mi mujer y a veces prefiero elegir entre 10 departamentos, la fotito, decir me queda más cerca del restaurante, aquí ir a un hotel, hacer el check-in, pagar 3 veces más que el precio que estoy pagando. Entonces, eso chocó mucho y en parte es consecuencia de eso última reglamentación que te hace pagar una tasa por día, que hay que ver quién la va a pagar y cómo lo controla.
No, y hay un grave problema con la reglamentación que no se están dando cuenta y que la implementaron de una manera que no debería de ser, como por ejemplo funciona en el exterior. Los alquileres vacacionales son hasta 30 días y acá hoy el gobierno de la ciudad considera que un alquiler vacacional es hasta 90 días, cosa que no tiene sentido porque ¿cómo vas a...? No, imposible, claro. ¿Quién pudiera tomarse por 3 meses? Por Claro. supuesto, un departamento que vos alquilás por 3 meses no va a competir jamás con un hotel. Entonces le estás queriendo poner regulaciones a alguien que va a alquilar por 3 meses, cuando en realidad la competencia es hasta 30 días. Entonces, yo por ahí, como vamos a pensar, ¿no? Una ciudad que está regulada y que está muy fuertemente regulada hoy por hoy, que es la ciudad de Nueva York, en Manhattan, hoy hasta 30 días sí hay que cumplir con las regulaciones de un hotel y bueno, es casi prohibido hacer Airbnb. Bueno, sí, tiene competencia con el hotel hasta 30 días, yo diría tal vez un plazo menor, pero de un mes a 3 meses no tiene ningún sentido la regulación. Me gustaría ir cerrando esta charla haciendo un poco de futurología, sacamos la bola de cristal de abajo de la mesa y que me digan cómo lo ven de acá en adelante. O sea, ¿se va a sostener este crecimiento de los alquileres temporarios? ¿Ven que quizás el tradicional va a recuperar un poco de fuerza? Oferta-demanda, ¿qué análisis hacen de acá a octubre? ¿De acá al año que viene? Mira, yo cumplí... Te mandan a la hoguera, Claro, te mandé. A ver, ¿quién habla primero? ¿Quién habla primero? No tengo problema. A ver, yo lo único que te digo es que a los 61 años, en este país, yo perdí toda posibilidad de hacer ningún pronóstico. Así que cualquier cosa que te pueda decir es un deseo, tal vez, más que un pronóstico acertado de lo que va a pasar. Pero bueno... Me gustaría escucharlo. ¿Cuál es ese deseo? Sí, dale. Vamos. Y ese deseo es, bueno, de alguna manera que vuelva a existir una competitividad en la Argentina que haga que vuelva a haber un mercado mucho más grande, que crezca el mercado, que crezca la confianza de la gente que viene, que los alquileres vuelvan de alguna manera a no ser algo que estamos compitiendo entre nosotros a ver quién alquila. Yo durante muchos años vi que había más demanda que oferta prácticamente. Vos ponías un departamento en alquiler y tenías 3 o 4 inquilinos buscando ser el primero en alquilar. Hoy día vos pones un departamento en alquiler y tenés que esperar al inquilino. Yo creo que yo viví esa época, así que existe la posibilidad. Así que no sé. Si vos me decís a mí, ¿me largo? Bueno, ahora Vamos. lo que yo creo que deseo también es que podamos trabajar tranquilos, que no hayan regulaciones, porque claramente tuvimos la experiencia del 2020 y funcionó mal. Que se pueda alquilar tradicional, que quiera alquilar tradicional, que pueda alquilar un amueblado temporario que quiera alquilarlo. Y yo te me echo otra competencia más del alquiler, que por ahí no la mencionamos acá, el crédito hipotecario. ¿Cuál es el gran regulador del tope que vos podés cobrar para un crédito hipotecario, para un alquiler en el mundo, la cuota de un crédito hipotecario? Si bien culturalmente las nuevas generaciones te dicen yo no quiero ser dueño de nada, yo estoy notando igual que viene un chico de 30 años y se compra un departamento con un UVA y no tiene problemas. Si vos me decís que la cuota de un UVA sale 700.000 pesos, sí, y el alquiler sale 850, el pibe lo piensa, dice, che, por ahí, ¿por qué no me conviene ir pagando un crédito de a poco? Me hago mi departamentito, mi capital de a poco. Todos nos quejamos en el 2017, 2018 que los UVA eran una estafa, ¿te acuerdas? Todas esas marchas que habían. Bueno, todo va bien, pero calladito. El pibe de la esquina que le vendió un departamento con un UVA ya pagó el 40% del departamento, le congelaron unas cuotas, ¿viste? En el 2020, y sigue pagando y me dice, Dani, gracias por el consejo, estoy pagando un 60% de lo que pagaría en un alquiler y es mi departamento. Entonces creo que la sana competencia va a venir también cuando haya mucho más crédito. Y después, respecto al negocio, que se pueda trabajar tranquilo, que el que quiera elegir lo haga. Creo que, yo siempre digo que Buenos Aires es hermosa, qué pocos metros cuadrados tengo en Buenos Aires, digo siempre yo. Hay un montón de mercado para crecer, demográficamente inclusive, y creo que hay mucho más para hacer si nos dejan laburar tranquilo, ¿sí? Si no hay regulaciones o cosas que intentan ilusoriamente medir algo que es un mercado que se regula solo, ¿sí? Pero en libertad, tranquilos. Darío. Nosotros estamos convencidos que el alquiler a mediano plazo es el futuro del alquiler. Como te decía antes, el mes pasado tuvimos el pico del 62% de nuestros inquilinos fueron argentinos y gente no del interior, sino locales. Y creemos que es la nueva modalidad. Por ejemplo, como funciona Uber, la gente hoy, los jóvenes principalmente, no quieren comprar un auto. Y el día de mañana también está pasando de que, bueno, no quiero alquilar a 2 años, tal vez no me quiero comprar una propiedad porque quiero tener esta flexibilidad. Y si compro una propiedad, lo pienso como una inversión, que sería lo inteligente, ¿no? Porque a veces uno tiene el mito de, bueno, mi mejor inversión es mi casa propia. Y en realidad, como muchos libros dicen, en realidad la mejor inversión no es la casa propia, sino es pensar cómo va a ser la inversión inmobiliaria para que en el tiempo sea rentable, ¿no? Entonces, pensar la vivienda como un negocio
yo creo que es el futuro y que le va a ser rentable tanto inquilino como a propietario. Me gusta ese cierre. Y cerramos con un consejo. Directamente al dueño, directamente al propietario, el consejo dentro de su experiencia que tienen como inmobiliarios, como gente que maneja alquileres, Bueno, directamente o al propietario o al inquilino también. Bueno, yo al que propietario quieras. o al inversor le diría que los ladrillos son los ladrillos y nunca van a perder su valor y de alguna manera la inversión inmobiliaria a la larga siempre le da una satisfacción al que invierte en ella. Y para el lado del inquilino, obviamente, ¿qué puedo decir? Nosotros los estamos esperando, tenemos ofertas de departamentos para hacerles. Hay hoy día, como decía acá Daniel, hay mucha más seguridad hoy día, hay mucha más previsibilidad cuando haces un contrato acerca de cuánto vas a pagar, porque se pactan los aumentos de antemano y no viene un ente por fuera que no sabes cuánto va a aumentar y de repente no puedas pagar el alquiler. Hoy el inquilino sabe que va a poder pagarlo. Yo voy al consejo, voy más al hueso, al inversor amigo del campo que está liquidando las hojas ahora con esto, ¿viste? La baja de las retenciones. Se llenaron así de bolso con plata y quieren invertir en Buenos Aires. Yo lo que diría sí, y por ahí en contra un poquito de muchos profesionales de mi mercado, analicen bien dónde la van a poner, muchachos. No compren renders de renta asegurada del 14%, analicen bien dónde, analicen con qué profesional. Yo lo que siempre digo cuando vienen y me traen a mí productos para vender, digo, ¿me traes la liquidación del último caso de un departamento que te dio realmente esos 14% en dólares que me sigue que rinde? No tengo porque es un proyecto nuevo. Le digo, bueno, paso, ¿ok? O sea, es una de las inversiones más importantes, es mucho capital, entonces analícenlo profesionalmente, asesórense, porque si lo haces mal, ¿se acuerdan de los condoteles? Sí. Si querés otro día hacemos un programa de los condoteles y bueno. te cuento casos que son tremendos. ¿Qué pasó con los condoteles? Compré una habitación, te llenás de plata, millonario. Bueno, hubo un desastre ahí con mucha gente que la puso. Entonces, de vuelta, aprendamos de esos ejemplos que por ahí no sufrió la gente y analícenlo a conciencia y pidan los papeles de casos reales, realmente, ¿sí? Mi consejo es que no esperen más para comprar una propiedad. Hoy Buenos Aires considero que es una de las ciudades más lindas de la región y todavía sigue siendo la más barata. Si comparás con Sao Paulo, con Santiago de Chile, con México, hoy las zonas más lindas de Buenos Aires siguen siendo más baratas que las zonas más lindas de estas ciudades que se comparan con nosotros. Entonces, considero que hay que aprovechar que hoy el usado es más barato que construir un departamento nuevo. Entonces, antes de que se acabe el inventario, que yo creo que se va a acabar pronto, hay que hacer una inversión y aprovechar esto de lo lindo que es hacer una remodelación, que hoy hay mucha oportunidad con eso y no va a durar mucho. Gracias Darío, gracias Daniel, gracias Pablo. Gracias por la invitación. Del otro lado de la tele, viendo Ladrillo hoy, alquileres, pulgar arriba, campanita, suscríbete a Ladrillo y nos vemos la próxima. Chau.